RCR presenta Perú 2030, el mejor análisis sobre reforma del Estado, descentralización, modernización de la gestión pública, desarrollo regional y local, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Perú 2030, información, entrevistas, análisis y debates, 8 años poniendo en debate los problemas y soluciones para el país. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Bueno, ya tenemos el contacto directo con el doctor Aquino. Buenos días nuevamente, doctor Aquino, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto escucharlos. Bien, este es un tema que se ha puesto en la agenda internacional con mucha fuerza, ¿no? Todo el mundo habla hoy en día sobre este tema. Una de las cosas que nos llamó la atención es que se ha comenzado a hablar sobre el declive de la economía occidental, ¿no? Estaría llegando a su fin, ¿no? Ya no es la que fue, y que otros países, en este caso Asia, ¿no? El sistema de la economía asiática, que algunos le han llamado capitalismo de Estado, ¿no? Va a ser hegemónica en los próximos años. Se dice que al año 30 ya China va a superar el Producto Bruto Interno, ¿no? Con respecto a China. ¿Cuál es su primera impresión al respecto, doctor Aquino? Bueno, lo primero que se puede decir, bueno, que sí es cierto, ¿no? En los últimos años, en particular desde la última década y media, yo creo que hay una clara manifestación del hecho de que el centro del poder, no solo económico, ¿no? Sino también político, se está mudando de Occidente al Oriente, ¿no? De los países del norte a los países del sur, ¿no? Por ejemplo, a ver, en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos intervino, fue el único país que no solo no sufrió ningún daño en su territorio, bueno, aparte del ataque japonés a Pearl Harbor, pero eso fue rápidamente superado. O sea, Estados Unidos no sufrió ningún daño, no solo eso, o sea, terminó la guerra más rico que antes, más grande que antes. El PBI de Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial era 50% del Producto Bruto Interno Mundial, del mitad de la economía mundial. La economía de Europa quedó destrozado y Japón una potencia que había destrozado. Y China era muy pobre por sus propios problemas internos. La economía de China solo tenía 4% del Producto Bruto Interno Mundial. El mundo siguió desarrollándose, pero China se abre al mundo en 1978 y empieza a crecer. Y de solo tener un 4% del Producto Bruto Interno en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, China tiene actualmente 17 o 18% del Producto Bruto Interno Mundial. Y no es solo China, está también la India. India, imagínense ustedes, hace 20 años no figuraba entre las 20 economías más grandes del mundo. El año pasado China se ha consolidado como la cuarta economía más grande del mundo, pasándola a Japón. Y todo indica que a fines de este año, India también sería la tercera economía más grande del mundo. Primero Estados Unidos, después China y después India. Entonces, Occidente está declinando relativamente y Oriente está surgiendo. En principal China, India, pero también Japón. Ahora, eso por un lado. Respecto al hecho de que China se convertiría en la primera economía más grande del mundo, yo creo que todo indica eso. Más bien lo que sí es cuándo sería, ¿no? Definitivamente hace algunos años, hasta hace 3, 4 años, hasta antes del COVID, se hablaba pues de que China efectivamente al 2030 podría ser la economía más grande del mundo. Ahorita se manejan otras cifras. ¿Por qué? Porque la economía china ya no crece tanto como antes. Recordemos que hasta el 2011 la economía china creció desde que su economía se abrió al 79 por casi 10% anual. Ahora está creciendo 5%, quizás podrá crecer 4%. Entonces, como el ritmo de crecimiento de la economía china ha bajado, se dice que China alcanzará el estatus de ser primera economía más grande del mundo, no el 2035. Depende a quién se pregunta, podría ser el 2035 o el 2040. Entonces, ese es el tema. Ahora, lo que también influye en el hecho de que China se convierta en la primera economía más grande del mundo demora un poco más es el siguiente. O sea,
los tamaños de economías se comparan en dólares, ¿verdad? O sea, el Perú produce en soles, para compararlo con la economía de Estados Unidos lo convertimos a dólares, ¿verdad? La economía china también produce pues sus monedas yuanes y para convertirlo a dólares, para comparar con la economía de Estados Unidos, tiene que convertirse a dólares. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando la moneda de un país se deprecia, obviamente el tamaño de su economía en dólares se vuelve más pequeño. Y es lo que ha pasado con China. Hace 5 años yo estuve, o 6 años, estuve en 2019, por ejemplo, en China, un dólar estaba más o menos 6.8. Ahora un dólar está más o menos 7.2. Entonces la economía china se ha devaluado. Entonces en dólares el tamaño de la economía china se ha achicado un poquito. Por eso también quizás va a demorar un tiempo más en alcanzar a la economía de Estados Unidos. Pero de que la va a alcanzar, probablemente el 2035 o el 2014. Sí es cierto eso de que el occidente de declive se da. Ahora, obviamente, Estados Unidos es una economía muy resiliente, hay que reconocerlo, pero digo que el hecho de Europa es evidente y hay muchos señales para mostrarlo. De solo 2 nada más. La Europa es un continente que desde hace varios años su población decrece. ¿Eso qué significa? Que hay menos fuerza de trabajo. Es un continente, digamos, en términos viejos. O sea, ya un 20% de la población es más de 65 años. Entonces, ya no crece mucho, ya no es tan innovativo. Tiene el problema encima de Rusia, la invasión a Ucrania, va a tener que gastar mucho en armamento. Su economía, ¿verdad?, se ha ralentizado. Está creciendo 2%, 1.5% promedio para abajo. La economía de Estados Unidos sigue siendo fuerte, sigue creciendo 2.5% a pesar de todos los temas, y la economía china pues 4.5 y 5%. Entonces, en resumen, efectivamente está declinando Occidente a favor de Oriente, en particular China y la India, y en todo caso todos los pronósticos dicen que para el 2050 las 3 más grandes economías van a ser China, Estados Unidos, India, o India, Estados Unidos, China, depende a quien se pregunte, pero definitivamente, y no solo eso, termino con esto, al 2050 de las 10 economías más grandes del mundo, aparte de China, aparte de la India, estarán también India y también estarán probablemente Corea y quién sabe otra economía asiática más. Muy bien, vayamos al tema de los aranceles, ¿no? Bueno, este año, mejor dicho, luego de su elección del presidente Trump, empezó con su política, ¿no?, de subir los aranceles y avanzó un primer trecho, luego se volvió mucho más radical, ¿no?, subió los aranceles astronómicamente y algunos países no dijeron nada, otros reclamaron alguito, pidieron conversar, como el caso del Perú, ¿no? Están esperando que le agenden la cita, según ha dicho la ministra de Comercio Exterior. Y otro caso como en China, pues respondieron con la misma moneda, ¿no? Pero de repente, una pausa de 90 días. Retrocedió Trump. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que explica este fenómeno? Sí, bueno, todos ya conocíamos que iba a ser Trump, lo había anunciado en su campaña y ya incluso lo había hecho en su primer periodo. Recordemos que él asumió el gobierno en el año 2017, el presidente Trump, y en el 2018 empezó a poner aranceles a China. No solo eso, renegoció el Tratado de Libre Comercio que tenía con Estados Unidos, con Canadá y México, ¿no? Pero claro, en el segundo periodo, y ya lo había anunciado en su campaña, iba a poner aranceles de 60% a China, porque consideraba que China y el mundo, según la visión de Trump, había engañado a Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, el presidente Trump tiene una visión muy peculiar. Él dice, ¿no?, Estados Unidos tiene un déficit comercial con muchos países del mundo, y eso significa que nos están robando. En particular fue muy fuerte contra China, dijo, ¿no? Tenemos un déficit comercial de más de 300.000 millones de dólares. El PIB, el Producto Interno del Perú el año pasado fue solo 280.000 millones de dólares, para que tengan una idea pública de la magnitud. Entonces, dice, ¿no? O sea, le vendemos a China poco y ellos nos venden mucho. Tenemos un gran déficit comercial. Y eso significa, lo dijo él, no lo digo yo, China nos ha robado. Literalmente, y no estoy diciendo algo fuera de la verdad, China nos está violando, China se está aprovechando de nosotros. Pero esa visión peculiar, usted pregunta a cualquier economista
que le dice que un país puede tener déficit comercial y eso no significa ningún problema. Mire, ¿saben cuál es lo chistoso de Trump? Efectivamente, Trump tiene déficit comercial con muchos países del mundo, no solo con China. ¿Por qué? Déficit comercial en bienes. ¿Por qué? Porque China, Estados Unidos, pues es una economía cuya mano de obra es muy cara. Obviamente los costos son caros y sus propias empresas en el extranjero. Lo que no dice Trump, y esto es muy interesante, Estados Unidos es una economía ya muy avanzada, es una economía de servicios, produce bienes tecnológicamente muy avanzados o servicios muy avanzados, internet, financieros y todo lo demás. Estados Unidos tiene un gran superávit comercial en servicios de más de 300.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué no se queja de eso, por ejemplo? Entonces, los países, también China tiene un gran déficit comercial en bienes con Estados Unidos. Entonces, China también diría, no, Estados Unidos está sacando ventaja de mí y yo le voy a poner medidas arancelarias. Entonces, lo que pasa es que Trump tiene esa visión un poco primaria, digamos, de que si un país tiene déficit comercial en bienes, está perdiendo. Y eso no es así. Ahora, empezó a poner aranceles, pero yo creo que nadie se imaginó de que iba a llegar a esta situación de ponerle 145% de aranceles a China y al resto del mundo también. Ahora, con China, ¿por qué con China ha hecho eso? Bueno, sabemos que con China ya decía que lo va a hacer, pero en particular creo yo la última medida es porque China, a diferencia de los otros países, le ha respondido. Miren, el único país en este momento que en el mundo puede enfrentarse a Estados Unidos en el terreno económico, político y quizás militar, aunque Estados Unidos reconozcamos que todavía tiene una ventaja, y es China. No existe otro. De hecho, si uno revisa, por ejemplo, los documentos de seguridad nacional que publicó la administración de Trump y publicó la administración Biden, y va a publicar seguro otra vez la administración Trump, cada gobierno que entra a Estados Unidos publica un documento de estrategia de seguridad nacional donde dice cuáles son los peligros o desafíos del país. Y ahí está escrito en los dos documentos del primer gobierno de Trump y de Biden, China es el único país que tiene la capacidad y el deseo de desafiar a Estados Unidos en el terreno político, económico, militar, tecnológico. Entonces Estados Unidos se da cuenta de que China está surgiendo y obviamente está usando, como dice ese mismo documento, está usando todos los medios a su alcance para que China obviamente no se convierta en la economía más grande del mundo. Y no olvidemos que no son solo aranceles para los productos chinos. Desde hace varios años, el 2018 empezó a poner restricciones a las empresas altamente tecnológicas de China, no le vende semiconductores avanzados, no le vende maquinaria para hacer esos semiconductores. Entonces es obvio que Estados Unidos tiene un enfrentamiento total con China y como China le ha respondido, obviamente le ha puesto más aranceles a China, a Estados Unidos. Esa es la razón. Ahora bien, se ha hablado de que esta pausa de los 90 días ha sido porque las bolsas de valores del mundo cayeron y que también había el factor bonos, los bonos que emite Estados Unidos que también comenzaron a caer y entonces se comenzó a mover el piso de la economía norteamericana y habría dicho, bueno, vamos a hacer una pausa para enfrentar esta situación o analizar cuál sería la estrategia, o seguimos para adelante o cómo seguimos para adelante. Digo yo, no sé cuál es su opinión, profesor. Sí, bueno, ahí hay dos cosas. Uno es cierto, obviamente las bolsas cayeron y muchas empresas han perdido, pues, obviamente, valor de mercado. A ver, Trump tiene varios asesores, pero hay dos de ellos bastante notables porque son los que salen al público. Uno de ellos lo conocemos todos, el famoso señor Elon Musk, ¿verdad? El dueño de Tesla, ¿no? Estos autos eléctricos y el hombre más rico del mundo. Según la revista Forbes que publicó hace una semana, la fortuna de Elon Musk es 380.000 millones de dólares. Es casi el PBI del Perú. Todo lo que el Perú produjo el año pasado fue 280.000 millones de dólares, para que tengan ustedes una idea, ¿ok? Entonces, él está perdiendo. Las acciones de empresas, se escuchan bien, desde que empezó el gobierno de Trump, las acciones de empresas han disminuido casi 15%. No solo eso, él produce autos en China, Tesla, y exporta autos. Entonces, el hecho que le ponga aranceles a los productos que se hacen en China, obviamente le va a perjudicar. Entonces, muchos grandes empresarios, Apple, Amazon, Google, Tesla,
las bolsas de valores han caído y están perdiendo dinero. Y le han dicho pues a Trump, oye, ¿sabes qué? Creo que se te pasó la mano, ¿no? Esto no es posible, estás creando un desorden total impresionante. Entonces, esa es una razón para que haya suspendido los aranceles por 90 días a todos los países menos a China. Ahora, la otra razón es que, y se sabe, Trump es un negociador, ¿verdad? Él mismo lo ha dicho, voy a dar 90 días de plazo porque sé que los países quieren negociar conmigo. Varios países los han llamado, el primer que lo llamó, eso anunció Trump el 2 de abril, el 4 de abril lo llamó el secretario general del Partido Comunista, Yenan Tolan, que le han puesto un arancel de 46% y le dijo, bueno, conversemos. Lo que quiere Trump es eso, es conversar. Y él está feliz, lo ha dicho. Me han llamado todos los países del mundo, quieren conversar conmigo para resolver estos problemas. No solo eso, disculpen que diga la siguiente, pero lo ha dicho eso. Literalmente dijo eso, todo el mundo me ha venido a besar el culo. Disculpen que se ha hecho, pero lo dijo eso en inglés. Entonces, miren ustedes cómo ve Trump al resto del mundo. Yo te amenazo poner un arancel porque tú vas a venir a negociar conmigo. Ahora, solo China no ha hecho eso y por eso está pasando eso a China. Sí, pues Trump es un negociador, tiene un libro que ha publicado sobre negociación. Claro. Bien, vamos a ir a la pausa de la media hora, profesor, y regresamos para seguir conversando. Volvemos. Ya retornamos con Perú 2030. Todos los sábados a las 10 de la mañana llega a sus hogares Enlace Educativo, un programa hecho por los maestros para todos los maestros. Enlace Educativo, donde analizamos temas de coyuntura educativa y todo lo que el magisterio necesita saber. Enlace Educativo, todos los sábados a las 10 de la mañana por RCR. Enlace Educativo, un programa producido por el SUTEP. La Derrama Magisterial te aconseja: mantén siempre una buena cultura de pago. Cancelando a tiempo tu crédito obtendrás un récord de pagos impecable. Todas las entidades bancarias saben qué tan responsable eres con tus pagos de servicios como luz, agua, teléfono, tus tarjetas de crédito, préstamos y más. No te retrases en tus pagos, así evitarás pasar a la central de riesgos y afectar tu historial crediticio, pagar penalidades, que los intereses de tu deuda se incrementen. No te endeudes por montos superiores al 50% de tus ingresos mensuales. Esa es una razón frecuente del incumplimiento de pago. Evalúa siempre tu capacidad de pago. ¿Qué ventajas tendrás si realizas tus pagos a tiempo? Tendrás un buen historial crediticio. Podrás solicitar un nuevo préstamo en cualquier entidad financiera, con condiciones favorables para comprar una vivienda o un vehículo, por ejemplo. Podrás obtener mayores montos y un plazo adecuado a tus posibilidades de pago. Obtendrás mejores tasas de interés. Ten en cuenta tu fecha de pago y vencimiento a través de recordatorios. Lleva un cronograma o una agenda con el calendario de todos tus pagos y ponlo a la vista. Aplica y fomenta la cultura de pago y serás siempre sujeto de crédito. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Sigamos con Perú 2030. Bien, seguimos con Perú 2030. El día de hoy estamos conversando sobre el tema del enfrentamiento entre Estados Unidos y China con un especialista en la materia, el profesor Carlos Aquino, además profesor de la Universidad de San Marcos, especializado en esta materia. Profesor Aquino, ¿podría ser China un modelo alternativo viable para el próximo periodo, ¿no? En vista de que tiene ciertas fortalezas, ¿no? Tiene eficiencia en infraestructura, tiene una escalabilidad tecnológica y una estabilidad política muy sólida, ¿no? Cosa que no ocurre en otros países, ¿no? Y podría, en este proceso que hemos conversado, ser pues una alternativa viable para el próximo periodo, los próximos años
en el escenario internacional que pueda beneficiar a muchos países, como lo nuestro, por ejemplo. Ya China tiene muchas inversiones acá, ¿no? Sí, sí, Va a venir más inversiones, según señalan. ¿Cómo ve este panorama? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y bueno, no, es un poco complicado responder. ¿Por qué? A ver, China es evidente, es impresionante todo lo que ha hecho China en los últimos años. Yo conozco China muy bien, creo yo. Yo me fui a estudiar a Japón en el 85 y la primera vez que llegué a China fue el 89. Solo tenía 10 años de reformas y apertura y todavía China era muy pobre. Todavía veía en las calles de Shanghái, Pekín, las grandes ciudades, mucha gente en bicicleta, autos casi no se veían. Y he estado el año pasado, anteaño, pues el año pasado estuve tan ocupado, no pude ir a pesar de que tenía invitaciones. Y China pues, es un país que tiene el tren bala más rápido del mundo, es el país más avanzado en el mundo en autos eléctricos, paneles solares y todo lo demás. Está haciendo desarrollos increíbles en inteligencia artificial. ¿Cómo lo ha logrado eso? Bueno, obviamente ese crecimiento económico cualquier país lo quisiera, ¿no? Pero obviamente hay ciertas condiciones, ¿no? Ya se mencionó estabilidad política. En China hay estabilidad política que es fundamental que su gobierno consiguiera para el desarrollo del país, y yo creo que es así, pero lo ha alcanzado, obviamente, bajo un sistema comunista, ¿no? De partido único, que para nosotros sería autoritario. Y yo creo que ese modelo de autoritario para muchos no le vendría, no les caería bien, ¿no? Se supone que tenemos un sistema donde se supone que hay democracia, se supone que hay elecciones, se supone que hay libre juego de partidos, hay libertad de prensa. Por ejemplo, en China obviamente no es así, no es el dominio de un partido único que está en el gobierno ahí, el Partido Comunista, y que no permite que desafíen su autoridad. Entonces ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Pero por el lado económico yo creo que se puede aprovechar mucho. ¿Qué se puede aprovechar? Bueno, creo que también se mencionó infraestructura, ¿no? Igualito, yo estuve la primera vez el año 89 y no tenía pues estos sistemas de trenes rápidos. Ahora repito, tiene el sistema. China tiene el 75% de las vías de alta velocidad de trenes. Me refiero a los trenes que corren de más de 200 kilómetros por hora. En China se han construido el 75% de todas las líneas férreas que corren a esa velocidad, ¿no? Entonces, ha alcanzado infraestructura. O sea, ¿cómo? A ver, los chinos dijeron, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar el país si no hacemos medios rápidos para que se muevan las personas y los bienes? Puertos. China tiene, escuchen bien, de los 10 puertos más grandes del mundo en movimiento de contenedores, China tiene 7, incluido el que está en Hong Kong, que también obviamente es parte de China, ¿no? China está entre lo que tiene los aeropuertos más grandes del mundo. Entonces, la infraestructura es básica, sin eso no se puede hacer nada, de ahí podemos aprender. Segundo, educación. China era un país pobre hace el 79, estaba muy atrasado en tecnología. ¿Qué hizo los chinos? Obviamente invitó a empresas extranjeras para que, asociadas con empresas estatales chinas, hagan productos, y los chinos pues ganaron tecnología. Invirtió mucho en sus universidades. Un dato, hace 30 años no aparecía ninguna universidad china entre las 50 universidades más modernas, grandes, eficientes, buenas del mundo. El año pasado ya está una universidad, o hasta dos, Tsinghua y Pekín. ¿Y cómo lo ha logrado? Invertir impresionante cantidad de dinero, mandar muchos estudiantes al extranjero. Hay más de, creo que, ¿cuántos estudiantes? 300.000 estudiantes chinos, creo, en Estados Unidos y en todos los países del mundo. Y muchos de ellos, esa es la diferencia, regresan a su país. No como aquí, que muchos estudiantes peruanos se van afuera y no regresan porque no encuentran pues, las oportunidades de usar sus conocimientos. Entonces, ese énfasis en la educación también, por supuesto, deberíamos aprender. Y termino con otro, meritocracia. Aquí en el Perú, cualquier persona hace su partido, tiene buena labia, tiene plata, es gobierno. Personas que nunca han manejado ni una chingana, como se dice, han sido presidentes. Miren al presidente que se quiso fugar a México y está preso ahorita. No hay meritocracia. Entra un gobierno, entra un presidente, ministro que puede ser mano bueno, en vez de rodearse con personas mejores que él, se rodea con sus amigos que son a veces peor que él. No hay meritocracia. En China hay meritocracia. Xi Jinping, escuchen bien, este presidente Xi Jinping es presidente, él antes de ser presidente fue
ministro. Antes de fue ministro, fue gobernador de una provincia. Antes de ser gobernador de una provincia, fue gobernador de un distrito. Antes de ser gobernador de un distrito, fue gobernador de un pequeño villorrio. O sea, ha hecho carrera. Antes de ser presidente, ese señor tiene como 35 años en el poder y ha demostrado en esos puestos, le ha hecho bien, por eso ha sido elegido. Todos en China son así, es una meritocracia. Para ingresar a trabajar al gobierno en China, como en Japón, como en Corea, hay que pasar un examen más difícil que entrar en la universidad. Solo entran los mejores. Esa es la gran diferencia. Pues aquí no tenemos meritocracia, Profesor, ¿no? Cada rato. Sobre ese tema que nos está ilustrando, leí un texto, un libro, donde los chinos tienen una escuela de gobierno, un enorme campo. Yo lo he visitado. Lo ha visitado. Es un enorme campo donde se forman los cuadros de gobierno de China, ¿no? Donde pues la escuela de gobierno de la Harvard pues es una cosa pequeñita por ahí, no hay punto de comparación. Y además los funcionarios de gobierno periódicamente van ahí a capacitarse, ¿no? A actualizarse, es obligatorio, ¿no? Y luego vuelven nuevamente a su puesto. Entonces hay un proceso, ¿no? De desarrollo del talento humano permanente, que no lo tenemos pues, en ningún país, ¿no? Y otra cosa que también me comentaban era que buena parte de los miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino han estudiado en Harvard. Exactamente. A ver, ¿quién gobierna China? Gobierna el Partido Comunista. El Partido Comunista, cuando se formó, allá en los años 20, el 21 oficialmente, en 1921 oficialmente se formó el Partido Comunista Chino, cumplió 100 años en el año 2021, era un partido ¿de qué? De unos pocos intelectuales como Mao, pero la mayoría eran campesinos y algunos analfabetos, ¿no? Soldados. Ahora, para ingresar al Partido Comunista Chino, si no tienen educación necesaria, es probable que no ingresen. Primero, solo ingresan los... y obviamente hay un examen. No es que solo yo soy egresado de la universidad. Tienen que pasar un examen donde no solo demuestran sus habilidades pues, en sus campos, sino también se supone honradez y tiene que ser... Y es cierto, los dirigentes del Partido Comunista Chino, muchos tienen maestrías, doctorados, y no solo eso. Acá lo viene muy importante. Han estudiado no ciencias sociales, no economía, no derecho, no filosofía. Han estudiado STEAM, esas famosas carreras STEAM, ¿verdad? Ciencias, matemáticas, ingenierías y medicina. O sea, son carreras que requieren, pues, justamente es lo que un país necesita, ¿no? Yo siempre he dicho, y a veces se molestan los abogados, el Perú tiene muchos abogados, necesitamos ingenieros, necesitamos matemáticos, necesitamos científicos, eso es lo que está, y eso China lo tiene, por eso China, pues, ha sido capaz de lanzar, es el único país que ha sido capaz de lanzar con Estados Unidos una sonda al lado oscuro de la Luna, por ejemplo. Entonces China, pues, ha hecho cosas, es el único país que fabrica portaaviones nucleares, bueno, junto con Rusia, con Estados Unidos y Francia, por ejemplo, ¿no? O sea, eso no se hace pues de la noche a la mañana, eso requiere expertos en esos temas, ¿no? Entonces, de eso podríamos aprender, por supuesto, son cosas que se pueden aprender. Quizás el sistema político chino es un poco complicado, pero el hecho de haber invertido en infraestructura, tener una meritocracia, poner énfasis en la educación, obviamente eso cualquier país lo quisiera, ¿no? Ahora bien, este primer clinch entre China y Estados Unidos, a partir de las iniciativas de Trump, ¿no? Está basado, según Trump, en que quiere que su país se vuelva a industrializar, ¿no? Porque se habría desindustrializado, ¿no? ¿Por qué? Porque por eso de la deslocalización de la producción en otros países como los países asiáticos, ¿no? Porque resultaba que ahí es mucho más barato la mano de obra y obviamente es mucho más rentable para el capital producir, no en Estados Unidos, donde un obrero cuesta más. Entonces, ese fenómeno va a ocurrir con muchas de las empresas norteamericanas. Ahora lo que quiere Trump es que vuelvan a producir, ¿no es cierto?, las industrias que están fuera, vuelvan a Estados Unidos y se produzcan internamente.
¿Usted cree que eso es factible, o es un sueño de opio, como se dice? Exactamente. Yo creo que es difícil, si no decir imposible, en la mayoría de los casos. Quizás, por ejemplo, Estados Unidos ha dado subsidios por más de 60.000 millones de dólares para atraer las industrias semiconductoras, por ejemplo, ¿no? De Taiwán, por ejemplo, de Corea, ¿no? Samsung, por ejemplo, está fabricando ahí, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que son las dos compañías que fabrican el 90% de los chips semiconductores más avanzados del mundo, se están estableciendo en Estados Unidos por los estudios. Quizás ahí sí, pero en el resto de las industrias es muy difícil. ¿Por qué? Por varias razones. Una, ya hemos mencionado, la mano de obra es cara. Pues, o sea, si se fue General Motors, si se fue Westinghouse, que ya no existe tampoco, si se fue General Electric a fabricar sus productos en China, en Vietnam, es porque allá la mano de obra es barata. Pero hay otra cosa más fundamental. Por ejemplo, una de las industrias que Estados Unidos o el presidente Trump pone más énfasis es en la industria automovilística, ¿verdad? Cuando el presidente Trump anunció el 2 de marzo sus famosas medidas, incluso dijo, ¿no? Saludo aquí a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Autos que me están acompañando. Y es cierto, la industria de autos es la industria más importante de Estados Unidos, es la industria más importante de muchos países del mundo, los avanzados, ¿verdad? Es la industria fundamental. Pero aún ahí es imposible. ¿Por qué? A ver, por la sencilla razón. A ver, cuando Estados Unidos fue el primer país en el mundo que ya hace más de un siglo empezó el proceso de fabricación masiva de autos. Henry Ford creó el primer auto, ¿no? La famosa Fordización. ¿Qué significa, no? En una fábrica integrada empezaron a fabricar todo el auto. En ese momento, hace 100, 120 años, probablemente ese auto que hacía Henry Ford en Estados Unidos, que fue el primero que hizo fabricación masiva en masa de autos, probablemente yo diría que casi el 100% de ese auto, estoy hablando de llantas, estoy hablando de timones, estoy hablando de chasis, estoy hablando de motor, probablemente se había hecho en Estados Unidos. Quizá el caucho no, pues el caucho se importó de Brasil o Brasil para hacer la llanta, pero el resto se había hecho en Estados Unidos. Ahora, no existe ningún producto manufacturado que se haga integrada en un solo país. Gamarras fabrican ropa, la maquinaria viene de China, los sierras probablemente viene de la India, un auto más. Los autos, dependiendo del modelo, puede tener entre 10.000 a 40.000 componentes. Se hace autos en Estados Unidos, probablemente el motor se haga ahí, pero la radio probablemente viene de Tailandia, la llanta probablemente viene de Indonesia, el asiento probablemente viene de México y así. Entonces, a ver, Trump ha dicho, ¿no? Yo voy a poner un arancel de 30-40% a los autos japoneses, alemanes, para que, obviamente, ese auto japonés, alemán, si quiere comprarlo un norteamericano, sea caro, y obviamente va a tener que comprar un auto de Estados Unidos. Claro, uno dice, qué interesante, qué bien, ¿no? ¿Y qué hace con las partes y componentes? Si un auto norteamericano, dependiendo del modelo, entre 30-40% más de las partes y componentes para hacer ese auto en Estados Unidos, viene de afuera. Y Trump le está poniendo aranceles a todos los productos. Entonces, eso se llama cadena global de valor. Hay una cadena de suministro. Cualquier producto, repito, para ensamblarse en un país final, tiene partes y componentes que vienen de muchos países del mundo. Entonces, yo diría que es imposible, excepto, como mencioné, quizás en el caso de los semiconductores, gracias a grandes subsidios lo ha logrado traer, pero en el resto es un sueño de opio efectivamente. Bien, ahora, ¿qué pasaría con los países como son Rusia o la Unión Europea, el sur global, en este escenario? ¿Qué rol jugarían estos países? Rusia tiene una alianza estratégica con China, obviamente, ¿no? Y se basa pues en el antioccidentalismo, ¿no? Pero los rusos un poco se resisten a la dependencia económica de Pekín. Y por su parte, la Unión Europea, el sur global, no va a intentar, supongo yo, un equilibrio estratégico, ¿no? Siempre con su lealtad a Estados Unidos, como ha ocurrido en el caso de la guerra con Ucrania, mientras que países como India o Brasil buscan maximizar sus beneficios de esta rivalidad. ¿Cómo ve usted ese escenario, el rol de estos actores en el escenario internacional? Sí, interesante, justo yo regresé, pues el día jueves en la noche regresé de Azerbaiyán, ¿no? Un país en el Asia Central, al sur del mar Caspio,
en un hotel con vista al mar Caspio, es una antigua república socialista soviética, ¿no? ¿Por qué fue ahí? Porque justamente fue un seminario internacional para ver esta nueva geopolítica, ¿no? Esta nueva situación en el mundo, donde justamente se analizó, entre uno de los temas, yo creo que fue el más importante, ¿qué va a ser el sur global frente a este tema? A ver, primero, en verdad algunos dicen, no, bueno, tenemos el sur global y el sur global se podría unir y enfrentarse, pues, de ser necesario, a lo que está haciendo Estados Unidos. El problema son varios aquí. Primero, no hay un unificado global, ¿no? Ya se mencionó, obviamente Rusia y China son muy amigos, pero Rusia cada vez más depende de China, ¿no? La maquinaria, muchas cosas que tiene Rusia se lo tiene que comprar de China. Entonces, obviamente Rusia está un poco renuente a ser más dependiente de China. India también tiene sus propios problemas con China, ¿no? Recordemos que hay todavía una frontera que no está muy delimitada, ha habido escaramuzas entre ellos, ¿no? Entonces, el sur global no es un ente unificado. Claro que podrían unirse, en teoría, para hacer frente a Estados Unidos, pero Estados Unidos yo creo que también es inteligente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha hecho Estados Unidos? Le puso aranceles a todo el mundo y ha dicho, bueno, conversemos con la mayoría, doy plazo de 90 días para conversar, y ha aislado a China. Obviamente, Trump en ese sentido también es inteligente, ¿no? No me voy a pelear con todo el mundo porque soy una locura, al resto del mundo le pongo un arancel recíproco mínimo de 10%, converso con ellos y quién sabe si arreglo con ellos, puedo eliminar eso, pero con China me concentro. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, China es el único país que está en condiciones de competir con Estados Unidos, incluso sobrepasar. Entonces, es un poco complicado este panorama, ¿no? Ojalá pudiera haber un sur global, pero independientemente de eso, yo diría lo siguiente. Mire, Asia, yo creo que ellos están trabajando juntos para poder enfrentar esto, ¿no? Apenas Trump puso los aranceles al día siguiente o a los 2 días, China, Estados Unidos, China, Japón y Corea conversaron. Dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque recordemos que Asia son los países que más han sido afectados. Al Perú le han puesto 10%, a muchos países latinoamericanos le han puesto 10%, a Vietnam le pusieron 46%, a Camboya 49%, a China 34%, al comienzo digo, ¿no? A Japón 24%, a Corea también. Entonces dijeron, vamos a conversar. No solo eso, también la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, un grupo de 10 países del Sudeste Asiático, que agrupa, por ejemplo, a Malasia, Tailandia, Indonesia, también empezaron a conversar. Entonces, yo creo que los asiáticos están haciendo cosas para ver si trabajan unidos entre ellos, a pesar de que algunos de ellos tienen diferencia, pero por lo menos en ese tema. Porque lo que están haciendo, están creando un gran mercado integrado para no depender justamente del mercado de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿por qué China se siente tan envalentonada? ¿Por qué China ha respondido a Estados Unidos? Porque China ya no depende tanto, pues. Hace 20 años, por ejemplo, China prácticamente un 25% de todo lo que China vendía al mundo se iba a Estados Unidos. Ahora, el año pasado, fue 15% y menos. Entonces, en teoría, si se le cierra el mercado de Estados Unidos a los productos chinos, los chinos perderían solo el 15% de sus exportaciones. Imagínense, hace 20 años perderían un cuarto. Entonces, China en particular se ha dado cuenta, pues, que no es bueno depender de Estados Unidos. Ya lo supo desde el 2018 con sus aranceles que le puso Trump, empezó a poner. Entonces, los asiáticos están trabajando. Entonces, en resumen, hay un sur global. Lamentablemente no tenemos una posición unificada. Miren ustedes, si en Latinoamérica no nos ponemos de acuerdo. En Latinoamérica estamos peleados, o sea, hasta ahora México, que es un gran país, no tiene embajador aquí en el Perú porque apoya o cree que Castillo fue sacado injustamente del poder. Entonces, y esto es una ironía, o sea, los latinoamericanos somos como 30 y pico de países, hablamos el mismo lenguaje, la misma religión, casi somos la misma etnia, casi la misma cultura, y no nos ponemos de acuerdo. Los asiáticos, chinos, japoneses, coreanos, hablan idiomas distintos, comida distinta, religiones distintas, etnias distintas, y cómo se ponen de acuerdo. Entonces hay que aprender de ello. Al respecto de eso que señala, profesor, ¿cuál es la estrategia de China con respecto al sudoeste asiático? Se dice de que su estrategia estaría orientada a fortalecer estas economías para tener un bloque asiático mucho más fuerte. ¿Es así? Sí, mire, justo ahorita está viajando el presidente Xi Jinping a Camboya, a Malasia y Vietnam. Como habíamos dicho hace un momento, China pues no quiere depender del mercado de Estados Unidos porque sabe que es un mercado que ya le iba a poner sanciones y le ha puesto. Quiere obviamente
fortalecer su presencia en el Asia, ¿verdad? Por ejemplo, los chinos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos los productos que no podemos vender? Por ejemplo, a Estados Unidos. Podríamos venderlo quizás al Asia, ¿no? Primero. Segundo, obviamente son sus vecinos, no hay que estar bien con sus vecinos, eso China lo sabe muy bien. Tercero, hay mucha inversión china ya en Asia. Miren, China desde hace ya 10 años ya no es la fábrica del mundo que produce absolutamente todo. Uno visita China de hace años, va a encontrar, por ejemplo, polos hechos en Indonesia, por ejemplo, ¿no? Zapatillas hechas en Vietnam. La mano de obra china que hace 40 años cuando se abrió el mundo, 45 ya era la más barata de Asia, ya no lo es. Ahora es más cara que la mano de obra de Malasia, de Indonesia, que la India, por eso sus empresas se van ahí. Entonces, obviamente, China tiene intereses en el Asia porque hay muchas de sus empresas ahí. China, hace 4 años, ASEAN, el grupo de naciones del sudeste asiático, 10 países, es el principal socio comercial de China. Ya no lo es la Unión Europea, tampoco lo es Estados Unidos. Entonces, China es consciente de que son sus vecinos. Ellos tienen lo que China necesita, tienen un mercado en crecimiento, tienen mano de obra barata, sus empresas están ahí. Entonces China tiene toda una estrategia para fortalecer su presencia ahí. Y por supuesto, competir con Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene una presencia. Entonces China pues tiene objetivos políticos, económicos, estratégicos con esa región desde hace muchos años, no desde ahora. Muy bien, el tiempo nos está ganando y una preguntita y concluimos. ¿Usted cree que Occidente, Estados Unidos a la cabeza, podría reformular su contrato social frente a este motor que es el capitalismo estatal muy disciplinado de China? ¿Cómo ve ese tema? Sí, bueno, respondiendo también a la pregunta inicial, que si podríamos aprender de China. China yo creo que es un modelo único, ¿no? Es difícil, en verdad, replicar la experiencia de un país a otro, ¿no? Claro, podemos aprender, ya lo he dicho, la experiencia china, pues, meritocracia, inversión en infraestructura, en eso sí, pero el modelo chino es muy diferente. El capitalismo de Estado, no olvidemos que Rusia también había un capitalismo de Estado, ¿no? Durante el comunismo, ¿no? Decían que el comunismo era un sistema donde todas las cosas son de todos, era el Estado y la cúpula que controlaba el partido, ¿no? Pero China lo ha sabido manejar bien, ¿no? Por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos también atraviesa un periodo muy complicado, ¿no? En Estados Unidos hay un poco de desorden. Miren ustedes lo que pasó cuando perdió Trump frente a Biden. Quisieron tomar el Congreso, algo impensable en un país, se supone, cuna de la democracia, una de las cunas de la democracia como Estados Unidos. Claro. Hay mucho populismo en Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos, y aquí viene lo irónico, Estados Unidos fue el campeón de la globalización. Pidió a los países del mundo que abran su mercado. Claro, porque sus empresas eran las más grandes, las más competitivas, abran su mercado para que las empresas vayan ahí, inviertan ahí. Ahora Estados Unidos se está retirando de ahí. Trump quiere poner aranceles a todo el mundo, reniega de la globalización. ¿Por qué? Porque obviamente muchos trabajadores, obreros, han perdido su trabajo porque las empresas se han ido afuera porque obviamente ya no es competitivo la economía de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Ese es un tema complicado, ¿no? La política también podría no ser muy estable, pero bueno, es un tema un poco difícil de decir. Termino diciendo nada más, pues, que yo creo que hay todavía dos modelos, el capitalismo por un lado representado por Estados Unidos, Inglaterra y Europa, y las economías asiáticas, ¿no? Que con fuerte participación del Estado han podido crecer, pero eso no significa que ese modelo del Asia Oriental o de algunos países sea relativamente aplicado, porque por ejemplo, en China el Estado tiene una fuerte presencia. ¿Por qué? Porque es un Estado meritocrático. Lamentablemente en el Perú, pues miren ustedes, Petroperú no se puede ser bien manejado porque lamentablemente el Estado no es meritocrático, ¿no? O sea, si tuviéramos un Estado meritocrático, yo creo que el Estado podría hacer muchas cosas más. Pero bueno, no es un tema fácil de resolver. Yo creo que termino diciendo esto: cada país, de acuerdo a sus condiciones, deben tomar los modelos que crean conveniente, adecuándolo a su realidad. El Partido Comunista de China hizo la revolución no porque Mao copió el modelo de Lenin. Lenin tomó el poder con el apoyo de la clase obrera revolucionaria. Mao dijo, si aquí no tenemos clase obrera, entonces queremos tomar el poder, apoyémonos de los campesinos. Tomó el poder, pero en el 79 los chinos se dieron cuenta que ese sistema no funcionaba. Entonces dijeron, hay que aprovechar del capitalismo, de su mercado, de sus inversiones, pero bajo el liderazgo del Estado. Y por supuesto ahora también hay muchas empresas privadas. Ajá.
Muy bien, profesor, le agradecemos mucho su participación, ha sido muy ilustrativa para entender este problema y esperamos tenerlo en otra oportunidad para ver cuál es el desenlace, ¿no?, de esta situación que hoy día vivimos. Muy buenos días. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus soluciones. Perú 2030.